Damos paso a la última actividad del día, el panel Perspectivas críticas y nuevos horizontes de la IA Gen en educación, con la participación de Guillermo Barrios del Valle, Ernesto Priani Saizó, Marina Kriskowski-Latzague y Jacqueline Bucio García. Este panel será moderado por la maestra Verónica Luna de la Luz, de la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos. La maestra Verónica Luna de la Luz es maestra en Ciencias de la Educación y licenciada en Psicología por la UNAM. Se desempeña como subdirectora de Innovación Educativa en la CEIDE. Es profesora de Informática Biomédica en la Facultad de Medicina y docente del programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud de la UNAM. Es psicoterapeuta de arte con enfoque transpersonal. Sus líneas de investigación incluyen metodologías ágiles para la innovación educativa, aprendizaje activo, analíticas del aprendizaje, inteligencia artificial en educación superior, competencias socioemocionales y arte para la regulación emocional. Es integrante de la red de innovación educativa RIE 360 e instructora del MOOC Innovar la enseñanza con Design Thinking disponible en Coursera. Recordamos a quienes participan en el panel mantener su micrófono apagado mientras esperan su turno. Maestra Luna de la Luz, le cedemos la palabra. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto darles la bienvenida a este panel que se ha configurado como un espacio creado para pensar en conjunto, cuestionar y sobre todo imaginar los futuros posibles de esta tecnología que ha redefinido nuestra práctica docente, la experiencia estudiantil y la vida académica en su conjunto. A lo largo de esta conversación tendremos la oportunidad de escuchar y dialogar con 4 expertos destacados de nuestra universidad, cuyas trayectorias y líneas de trabajo nos permitirán ampliar la mirada sobre este fenómeno educativo. Damos la bienvenida y agradecemos su participación al doctor Guillermo Barrios del Valle, quien actualmente es investigador del Instituto de Energías Renovables. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Guillermo. Asimismo, agradecemos que nos acompañe la doctora Marina Kriskowski-Latzague, quien se desempeña como directora de Innovación en Tecnologías para la Educación en la DGTIC. También recibimos gratamente al doctor Ernesto Priani Saizó, quien es fundador de la Red de Humanidades Digitales y profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias por estar aquí. Asimismo, agradecemos y recibimos con mucho gusto a la doctora Jacqueline Bucio García, quien colabora en la Dirección de Proyectos y Vinculación de Educación Abierta y Mixta en la CUAED. Podrán conocer más sobre su amplia trayectoria en el sitio web de esta jornada. Estamos ávidos por escuchar sus perspectivas, sus opiniones. Es así que vamos a la conversación. Muchas gracias también a la audiencia por acompañarnos en esta tercera jornada y ser parte de este diálogo. Esperamos sus preguntas en la sección correspondiente en este seminario Zoom. Entonces, bueno, sin más preámbulo, iniciemos ya con el primer bloque. ¿Qué les parece? En este primer bloque aterrizaremos en el momento actual. Érase un presente en transformación. ¿Qué es lo que ya está cambiando en la educación con la inteligencia artificial generativa? Doctor Ernesto, doctora Jackie, ¿qué prácticas docentes o experiencias de aprendizaje consideran que están cambiando de forma más profunda con la inteligencia artificial generativa en escena? Comencemos con la respuesta del doctor Ernesto. Adelante, por favor. Bueno, yo me concentraría, buenas tardes a todos, un gusto estar aquí y poder comunicarnos con otros profesores que por supuesto están experimentando las mismas transformaciones que todos. Y lo que me gustaría decir es que en primer lugar, me parece que lo que ha cambiado principalmente es la evaluación o la manera en que pensamos nosotros la evaluación. Porque con la aparición de la inteligencia artificial ha sido necesario encontrar, a veces revivir otras formas de validar conocimientos, porque de alguna manera este nuevo agente ha implicado, como otras veces otros agentes han implicado previamente, que tengamos que repensar cómo evaluar. Me parece que al mismo tiempo esta inteligencia artificial, y lo hemos visto ya en acción en algunos de los videos que han sido presentados, que ha cambiado el modelo de la planeación docente. Y ha cambiado la planeación docente al menos en dos direcciones. Por un lado, por supuesto, el profesor tiene una herramienta que le permite
no solo organizar quizás más rápido los temas o generar actividades más novedosas con menor esfuerzo, sino que al mismo tiempo, en muchos casos, ha implicado contemplar la inteligencia artificial como parte de las actividades y de los elementos que tendríamos que incorporar en la práctica docente. Ahora, esto implica, por supuesto, también que en lo que se refiere al aprendizaje y a la experiencia del aprendizaje, me parece que el énfasis debe ser puesto en el hecho de que tenemos un nuevo actor en la clase que antes no teníamos. Y este nuevo actor debe ser incluido en los procesos de aprendizaje en todos niveles, de manera expresa, por supuesto, pero también con la conciencia de que está presente aunque nosotros no lo incorporemos. De manera que, de nuevo, hay que plantearse la experiencia del aprendizaje con la presencia de este nuevo actor que, y de nueva cuenta, como hemos visto en muchos de los videos, permite y modifica el tipo de actividades que se pueden hacer en clase y genera otras formas de investigación dentro de los alumnos. Y yo me quedaría aquí y escucho ahora a mis colegas. Gracias, doctor Ernesto. Doctora Jackie, ¿qué opinas sobre esta interrogante? Y yo pienso que efectivamente se están integrando estas herramientas, ¿verdad? Hablando de los discursos y cómo hablamos de qué palabras usamos para referirnos a ellas, se están integrando, las estamos abrazando. Nos hablaba ayer Leslie de este imaginario sociotécnico y creo que, por supuesto, hay prácticas que se están modificando, principalmente formas de leer, yo diría, y para mí formas de concebir las conversaciones o interacciones con estas herramientas, con inteligencia artificial generativa específicamente. Pero más allá de eso, y creo que son cambios muy profundos, me parece que vamos a ver nuevos términos para referirnos a formas de lectura, lecturas distantes, lecturas que nos llevan a una multimodalidad. Y creo que vamos a necesitar nuevas palabras para decir que interactuamos con materiales, con conocimiento. Va a haber mm, una diversidad, algo más amplio sobre esto y me parece que las formas de leer se están transformando mucho. Hablaba de las formas de concebir las conversaciones. Yo siempre digo que me hace falta una palabra entre interacción y conversación. Es decir, yo no quiero usar la palabra conversación cuando hablo de inteligencias artificiales e interacción se me queda un poco corta. Entonces creo que aquí en la parte lingüística siento que me hacen falta términos y tanto la forma de leer como la forma de hablar o conversar o interactuar con las inteligencias artificiales, me parece que son cambios importantes. Pero quisiera retomar la pregunta que nos hacía Leslie Gurley en la sesión inaugural. También mencionar que, por ejemplo, hablando de estos cambios de lectura, iba a decir leí La generación ansiosa, un libro, pero no lo leí, lo oí porque lo compré en audiolibro. Entonces, esta multimodalidad de las formas de leer, oye, no puedo decir que leí el libro, lo oí, ¿no? Entonces, están cambiando drásticamente estas formas, aunque no fue con IA, pero cambian estos acercamientos a la lectura. Bueno, el libro plantea que las redes sociales causan una epidemia de enfermedades mentales en los jóvenes. En fin, es un libro que plantea datos interesantes, sobre todo para preguntarnos si queremos tantas pantallas en la vida, sobre todo de los niños, desde que nacen en primeras edades, y cómo afecta esto la parte de la socialización. El libro termina recomendando que hay que reintegrar espacios de juego, espacios donde no se usen los dispositivos digitales y haya más juego, más interacción a través de esta socialización que da la parte lúdica. Entonces, retomando la pregunta que nos hacía Leslie de si queremos que cambien estas prácticas que son, llamémoslas ahora más tradicionales. Por ejemplo, realmente queremos que cambien, Leslie les llama prácticas efímeras de reclusión, prácticas fugitivas, prácticas de copresencia. Y yo quisiera comentar la anécdota que acabo de tener en un taller. Nos reunimos en un congreso, gente muy especializada en educación en línea. Vamos hasta un congreso que a todos nos quedaba lejos. Estamos reunidos en un salón para un taller y el taller nos proponía usar herramientas de inteligencia artificial. Y todos usamos, seguimos las indicaciones de quienes dirigían el taller. Nos proponían eso, imaginar futuros posibles, ¿verdad? Con el apoyo de la IA. ¿Saben cuál fue el resultado? Que todos los equipos, cuando expusimos, teníamos algo muy similar.
Y esa homogenización, ¿no? Da terror. Es decir, si estamos integrando, recibiendo, abrazando con estas palabras a la IA y vamos a obtener productos tan similares, me pregunto y me uno a esa pregunta, ¿realmente que queremos que cambien esas prácticas tan tradicionales? Yo cerraría esta parte diciendo que así como nos asombramos, como es el panel crítico, ¿verdad? Por supuesto que soy una entusiasta del uso de la IA, por supuesto que la estoy experimentando y la estoy integrando en mis clases, pero me preguntaría o me propondría reflexionar, así como me asombran y me asombran las posibilidades de creación de multimedia, me encanta y me siento, me maravillan, también tal vez deberíamos regresar a pensar en sentir esa misma impresión cuando, por ejemplo, usamos el potencial del silencio para enseñar, el potencial del silencio en el salón de clases, o cuando nos recluimos para leer un libro, esas prácticas que no tienen esa tecnología y no que no sean desplazadas por la integración de inteligencias artificiales generativas o de cualquier otra tecnología. Entonces, este retomar de si queremos realmente que cambien es la pregunta un poco que retomo de esta sesión inaugural con esa provocación que nos hacía Leslie, ¿no? Y sigamos seguramente esta conversación. Exactamente, continuaremos con estos futuros posibles, precisamente aterrizando a este presente. Muchas gracias, doctora Jackie. ¿Qué aprendizajes institucionales nos ha dejado o nos está dejando la inteligencia artificial generativa en la educación hasta ahora? Estimada doctora Marina, ¿quisieras compartirnos tu opinión al respecto? Sí, gracias. Bueno, retomando un poco lo que acaba de decir Jackie y también Ernesto, creo que un aprendizaje que no sé si nos está dejando, pero debería dejarnos, es que tenemos que ser menos reactivos a la invasión tecnológica, digamos, y más críticos para poder recibir estos desarrollos de una manera como más robusta en el sentido de qué queremos, qué sociedad queremos, qué futuro queremos, qué estudiantes queremos formar y ponerle un poco un alto a los modelos de negocio de las grandes empresas, ¿no? De tecnología, que creo que de entrada todos tuvimos una acción reactiva, ¿no? Que fue, pues nos tomó por sorpresa y hay que reaccionar. Pero creo que esto ha pasado con muchos desarrollos tecnológicos y que espero que ahora sí aprendamos esa lección de tener la capacidad de frenar, pensar y ver qué hacemos. Y creo que otro gran aprendizaje es entender que hay muchas cosas que están fuera de nuestra posibilidad de control, que también fue una de las reacciones institucionales, no de la UNAM, por suerte, pero de muchas instituciones de la prohibimos, no la prohibimos, ¿qué hacemos, no? Con la inteligencia artificial generativa, que no se trata de prohibir ni de autorizar, sino de pensar juntos. Y creo que un aprendizaje importante es todo lo que hemos visto en estas jornadas y otros encuentros entre docentes, donde mucha gente está tratando de hacer un uso de esta tecnología pensado desde la enseñanza, desde la educación y no desde la tecnología misma. Pensado de la manera en que esto se le puede sacar provecho y no necesariamente hay que incorporarlo porque es novedoso, es bueno, es sinónimo de progreso, de modernidad, etcétera. Y, y que también hay muchos estudiantes pensando en esto. A mí eso me da mucho gusto. Y creo que es un aprendizaje institucional el escuchar también lo que dicen nuestros estudiantes al respecto. Em, Como otro gran aprendizaje es ver que no podemos trabajar solos. Una de las cuestiones que plantea la inteligencia artificial generativa en particular, aunque toda, pero esta particularmente es que eh, quedamos atrapados en
entre los 5 multimillonarios más importantes del mundo. Y para hacerle frente a eso está difícil, ¿no? Pero no imposible si cambiamos la manera de pensar, si cambiamos la idea de que cada quien tiene que tener su propia infraestructura, sus propios recursos y que tenemos que hacer cosas juntos dentro y con otras universidades para poder tener al menos un desarrollo propio, algo que decidamos nosotros cómo se usa, para qué se usa, y no seamos así como otro mercado, ¿no? Para estas grandes empresas. Creo que también un aprendizaje institucional es la necesidad de trabajar con todas y todos, nuestros estudiantes y nuestras comunidades, ¿no? No solo los estudiantes y docentes o personal universitario, sino tratar de trabajar hacia afuera. Estoy viendo aquí un montón de cosas que están escribiendo en el chat y, por supuesto, tenemos que hacer conciencia, eso nos falta, creo, todavía. Nos falta hacer conciencia interna y promover la conciencia sobre el ejercicio de poder y de colonización que tienen estos desarrollos tecnológicos en el mundo. Y vuelvo a decir, ¿qué queremos como sociedad, como futuro? Entonces, bueno, lo dejo ahí y luego seguimos platicando, pero Por supuesto. le Muchas toca a gracias, Guillermo. Adelante, doctor Guillermo. Te ¿Qué pasa opina la... respecto a los aprendizajes? Bueno, siempre se va volviendo complicado hablar al final, y entonces voy a tocar seguramente algunos puntos que han dicho. Pero algo que hemos aprendido institucionalmente es que la IA llegó para quedarse, ¿no? Eso creo que cada vez es más claro. Se habla mucho de una burbuja, pero hay una burbuja en cuanto al desarrollo, el dinero que se está apostando, pero la IA ha llegado y no se va a ir, ¿no? Y hace que volteemos a ver muchas cosas. Por ejemplo, y que ya se ha puesto, pero nos recuerda, ¿no? Por ejemplo, poner la mirada en la ética de trabajo desde la perspectiva del plagio. Y vamos a hablar no solamente desde el plagio de le pido a ChatGPT que haga algo y lo tome y lo pego en mi documento y lo entrego, ¿no? Sino que hay temas muy interesantes de que estas grandes compañías, estas que mencionaba Marina, se han apropiado del conocimiento, lo han tomado sin permiso y lo están comercializando. Sin permiso, sin cuidado, sin citas, sin dar los méritos, ¿no? Y esto genera, pues desde problemas de sensibilidad, de privacidad, hasta preguntas filosóficas de que a quién le pertenece el conocimiento para que alguien pueda llegar y tomarlo a veces sin tu permiso, ¿no? Porque ha sido detrás de repositorios, ha habido casos muy sonados de que se meten, logran meter y pasan los filtros y toman las noticias y te la dan. Y entonces, bueno, ahí, ¿no? Entonces nos pone la mirada en la ética, en el plagio, desde una perspectiva diferente que habíamos estado viviendo, ¿no? Pero también creo que nos recuerda que la parte central tiene que estar en desarrollar personas con pensamiento crítico y capacidades de comunicación, porque la IA no es más que una herramienta en este momento, ¿no? Tal vez en algún momento, en un par de años, lleguemos a tener programas, algoritmos que hagan todo desde cero y de manera sin fallas y como lo estamos pensando y podamos comunicarle. Ese es el intento, pero lo cierto es que hoy en día es una herramienta, ¿no? Y necesitamos tener este pensamiento crítico, necesitamos tener los conocimientos atrás para poder dirigir a esta herramienta. Yo me dedico mucho a hacer análisis de datos y entonces, si yo les sé pedir las cosas, me las da, pero tengo que tener la capacidad de revisar si eso está bien o está mal. Entonces, otra vez, necesitamos personas con un pensamiento crítico y capacidades de comunicación y de organización y orquestar estos grandes proyectos, ¿no? La IA en este momento no nos va a resolver todo, ¿no? Creo que nos ha quedado claro, hemos aprendido también que la comunidad estudiantil, esas juventudes, se toman la IA
muchas veces con más reservas que nosotros en cuanto a privacidad, en cuanto a preocupaciones éticas, en cuanto a consumo de la energía. Y eso es muy bueno, porque entonces también nosotros aprendemos de nuestra comunidad y queda claro que la universidad institucionalmente aprendemos de nuestra comunidad, ¿no? Ya mencionó Marina también esta parte de la dependencia. Nos queda claro que tenemos que desarrollar nuestra propia tecnología, tenemos que invertirle, tenemos que asociarnos, tenemos que hacer investigación, pero también hemos aprendido que eso requiere ciertas capacidades nuevas que se están formando de manera vertiginosa y a una velocidad increíble que a veces es difícil de seguir, pero que tenemos que buscar maneras de colaborar y que también yo creo que algo que hemos aprendido hoy en día es que es caro, ¿no? Entonces, por eso esta colaboración que mencionaba Marina no solamente es caro desde las personas, sino también desde la infraestructura y qué necesitamos, ¿no? Eh, y yo dentro de los aprendizajes, yo más bien también diría, nos deja muchas dudas. Y yo quisiera plantear, ¿realmente la IA democratiza? ¿No? O sea, entonces los aprendizajes no van solamente en cosas que ya sabemos, sino en cosas que nos deja preguntas muy interesantes que tenemos que resolver. Muchas gracias, doctor Guillermo. Continuamos con la conversación ahora en torno al bloque 2, que nos llevará a, ahora sí, a los caminos de la IAGEN. ¿Cuáles son los futuros de la IAGEN en la educación? Doctor Guillermo, continuemos con usted. ¿Cómo visualizas la integración de la IAGEN en la educación a corto, mediano y largo plazos? Cuéntanos, por favor. Bueno, yo creo que lo que ha sucedido a corto plazo es que la gente de manera entusiasta estamos tratando de aprender estas herramientas y de incorporarlas en nuestras clases. Y en este momento, habemos algunos profesores que nos buscan porque saben que estamos usando estas herramientas de manera innovadora, vamos a decirlo, ¿no? Pero eso es en este corto plazo. En un mediano y en un largo plazo, esto se va a integrar a los modelos educativos, pero también tiene que ser una preocupación porque a mí a veces lo que noto es que la UNAM va tan lento que esto hay que tomar otros caminos, ¿no? No esperar a que los sistemas de licenciatura se actualicen, sino mediante programas de educación continua. Entonces, yo veo como una gran oportunidad o un gran problema que las unidades de educación continua de las universidades, de cada instituto, de las escuelas, puedan capacitar sobre estos temas tan emergentes y con este progreso tan rápido, ¿no? Pero lo cierto es que a mí sí me encantaría, y voy a hablar desde el punto de vista tecnológico, imaginarme que tengo en clase un asistente personalizado, disponible 24/7 a mi grupo y con una base de datos curada, de conocimiento curada, para que cuando le hagan preguntas se limite a contestar ahí. Y ese es un mediano plazo, ¿no? Mediano y no tan largo plazo va a estar sucediendo eso. Pero, otra vez, vienen las preguntas sobre la democratización. Pero hay preguntas filosóficas y hay preguntas muy interesantes como tecnológicas. ¿Qué puede suceder esto? ¿No? O sea, asistentes personalizados para clases que revisan material, videos y te los proporcionan a partir de un corpus especializado, curado por personas expertas para que puedan resolver de modo asíncrono a nuestras estudiantes, a nuestros estudiantes sus dudas, porque sabemos que luego eso se desvelan más esas personitas, las juventudes, y que está ahí 24/7, ¿no? Entonces, que eso es un futuro que no está muy lejano. Ya hay esfuerzos, pero luego están monopolizados por estas compañías y tenemos que pagar. Y esto tendría que suceder en un mediano o largo plazo, accesos de manera gratuita a estos modelos. Qué interesante perspectiva. Muchas gracias por esta posibilidad, esta serie de posibilidades, caminos. Doctora Jackie, doctor Ernesto, ¿qué beneficios y oportunidades vislumbran de utilizar la IAGEN con criterios éticos y pedagógicos claros? ¿Qué tal si comenzamos con la doctora Jackie? Adelante, por favor, Jackie. Muchas gracias. Sí, me encanta aquí retomando esta idea de Memo porque discutimos, ¿no? Y tenemos por ahí ideas que cómo concretar, cómo hacerlo bien, ¿verdad? Nos preguntamos. Y Memo es un líder, tiene por ahí proyectos que seguro ahorita nos va a comentar. Pero los criterios pienso que nos dan claridad, que nos ayudan a dar conciencia de qué se va a evaluar en un curso, por ejemplo, a que se sepa cómo se va
a integrar una herramienta tanto para fines de evaluación como para fines de trabajo. Pero específicamente desde el ámbito de la educación a distancia, me preocupa el punto del cuándo, en qué momento es el mejor. Y me preocupa también la parte presencial, el determinar cuándo es el mejor momento. Me siento todavía incapaz de decirlo con certeza porque pues estoy probando, experimentando, viendo qué funciona mejor. Pero me preocupa más en la parte en línea porque me da miedo que estos avances, cuando estamos tratando a través, la mediación es a través de plataformas, que estas plataformas se conviertan en esa mirada algorítmica que también nos menciona Leslie Gurley, y que todo se convierta en algo más para las métricas, una mirada algorítmica que esté fiscalizando más bien con fines administrativos o de gestión y que el aprendizaje se quede de lado, ¿no? Que la parte de la analítica del aprendizaje vaya en el sentido de la administración o de la vigilancia, que es el peor escenario, y y que eso se vaya del otro lado. Entonces, poner ese equilibrio es difícil. Me preocupa también, por ejemplo, la IA agéntica en términos de educación en línea. Veo muchos, por supuesto, muchas oportunidades, pero también veo grandes retos cuando muchos agentes participen en estas actividades y puedan tomar acciones de manera autónoma, con un ejemplo tan simple como un docente que pone en plataforma una pregunta para trabajar en un foro. Y el estudiante no responde por sí mismo, sino que pone a un agente a contestar en este foro esa respuesta. Ya peor el término de ese círculo vicioso sería que el docente también respondiera a, a eso con uno de estos agentes, por ejemplo, que nos mencionaba Memo. Es el lado oscuro de la tecnología que por supuesto queremos evitar, pero que sí sabemos que existe, que está aquí como haciéndonos señas de que está, y justo es lo que nos permitirá ver usos más, más éticos, más productivos. Entonces, viendo esos problemas de educación en línea, por ejemplo, la evaluación, cómo se lleva a cabo cuando no estamos en el mismo lugar, qué vicios se pueden generar sabiendo que la tecnología nos permite llegar a muchos otros lados. Estoy muy interesada recientemente en los exámenes interactivos orales. Aquí les dejo en el chat dos enlaces. No son exposiciones orales solamente, son metodologías que se están desarrollando justamente tomando en consideración que esto está sucediendo, que la educación a distancia, en línea o mediada por tecnología, sea en clases presenciales o a distancia, porque las presenciales también pueden usarlo, se afine el tipo de interacción, el tipo de valoración, el tipo de proceso que estamos trabajando. Entonces, creo que vienen desde el punto de vista ya pedagógico nuevas formas de evaluación que creo que debemos explorar. Aquí dejo esta de los exámenes interactivos orales que me interesa particularmente. En un reciente Congreso de Educación en Línea fue una de las estrategias más comentadas y que más futuro parece tener, pero vamos a ver, vamos a seguirla explorando. Y me parece que más tecnología no es la solución para esto, ¿eh? Otra vez regresamos, por ahí decía Mariana García, la verdadera innovación es volver a vernos a los ojos. Y es bonito metafóricamente y es literalmente cierto. A veces cuesta trabajo hacer este contacto visual y quitar el ojo de la pantalla, ¿verdad? Tanto docentes como estudiantes. Ahí yo no haría ninguna diferencia generacional. Y por ahí irían mis comentarios, pero... Muchas gracias, ¿no? La verdadera innovación es mirarnos a los ojos, ¿no? Qué interesante propuesta. Doctor Ernesto, ¿qué beneficios y oportunidades vislumbra con estos criterios éticos y pedagógicos claros al utilizar la inteligencia artificial generativa? La misma pregunta, doctor. Adelante, por favor. ¿Está por Creo ahí? que yo voy a tomar una ruta completamente distinta a las de mis compañeros por dos razones. En primer lugar, por ejemplo, yo creo que la idea de que la inteligencia artificial generativa tiende a uniformar es parcialmente cierta, porque es precisamente generativa. Es decir, si uno le hace muchas veces la misma pregunta, las respuestas no son idénticas. Si uno cambia mínimamente el prompt, el resultado es otro. Es decir, son interacciones muy inestables. Y a mí justo lo que me parece rico y beneficioso de esas relaciones inestables con la inteligencia artificial es lo que nos permite hacer con ellas. Es decir, nos permite establecer una relación singular, una relación que es, por ejemplo, diferente
Es decir, un poco el problema es que hemos asumido que la inteligencia artificial tiene autoridad epistémica y en realidad no tiene autoridad epistémica. Es decir, a diferencia de la Wikipedia, a diferencia de las enciclopedias tradicionales que sí tienen y funcionan como autoridades epistémicas, la inteligencia artificial no puede funcionar por ese lado. Y entonces esto en realidad nos abre la puerta para pensar que nuestra relación con ella es una relación flotante. Es decir, es una relación en la que literalmente no puedes confiar en el compañero que tienes. Y entonces, ¿qué significa eso? Es decir, te ofrece cosas que te son útiles, pero que no puedes confiar en la relación que has establecido con él. Y en ese sentido, me parece que una de las cosas que tendríamos que evitar para poder comprender la dimensión de los problemas y de los beneficios que aporta la inteligencia artificial es dejar de lado la idea de que es una herramienta. No es una herramienta. Es decir, nosotros no tenemos control sobre la herramienta. Lo que Guillermo ha pensado como el futuro es decir, unas herramientas que se acomoden perfectamente a lo que nosotros esperaríamos quisieran, que seguramente las habrá, no son la inteligencia artificial generativa. Es decir, la parte generativa es la parte en la que no podemos controlar las respuestas y que las respuestas sean equivocadas. Yo creo que la parte más valiosa de la inteligencia artificial es todo lo que se ha llamado alucinaciones, todo lo que sean las imprecisiones, porque justo eso es lo que hace que pedagógicamente, no solo pedagógicamente, pero que nuestras relaciones con ellas sean más complejas. Jackie dudaba en llamarle conversación, diálogo, y yo estoy de acuerdo con eso, porque nuestra relación con las herramientas es mucho más orgánico de lo que pensamos. Es decir, cada vez que yo introduzco un prompt y espero una respuesta, no es un diálogo con otra persona o no es únicamente un diálogo como si lo hiciera con otra persona, sino que estamos asumiendo en fin, muchos compromisos personales, epistémicos en ese intercambio. Ahora, ¿qué beneficios nos va a producir a largo plazo? Es decir, una vez que hayamos establecido cuál es la forma óptima de relacionarnos con estas herramientas, justo lo que yo creo es que va a ser una, a mí me cuesta trabajo decir extensión, porque no creo que vaya a ser una extensión, pero sí va a ser un mecanismo para generar muchísimas cosas en el aula, fuera del aula, a nivel de investigación. Es decir, yo coincido con Guillermo, llegó para quedarse, no nos la vamos a quitar de encima y tendríamos que aprovecharla, pero a mí lo que me gusta pensar es que tendríamos que aprovecharla en lo que es de falible, porque ahí está la riqueza de esa tecnología con la que estamos conviviendo ahora. Ok, muy interesante perspectiva. Muchas gracias, doctor Ernesto. Ahora comenzaremos a profundizar un poco más respecto a los riesgos, a esto que ya un poco también ya se hablaba, ¿no? Estas preocupaciones. Doctora Marina, ¿qué riesgos o dilemas anticipas si la educación no logra adaptarse a tiempo a estos cambios, a estas perspectivas? Bueno, este, yo no creo que la educación se tenga que adaptar a la tecnología. Y creo justamente que, pues sí, llegó para quedarse, aquí está, ya es parte de la vida de algunos, no de todos. No se democratiza nada con la tecnología, a pesar de que esa fue la promesa incluso de Internet. Em, Al contrario, ¿no? Tenemos cada vez más brechas, más diferencias, más exclusiones. Pero definitivamente creo que hay que cambiar el enfoque. No, no, la tecnología no tiene que marcar el rumbo de la educación. Y yo creo que sí necesitamos hacer muchos cambios en la educación, pero no por la tecnología, sino porque si de verdad queremos formar jóvenes, futuros ciudadanos críticos, el famoso pensamiento crítico que se pone en todos los perfiles de egreso de todos los planes y programas de estudio casi desde el preescolar,
no lo estamos formando y eso es, creo que cada vez es más evidente, no por la inteligencia artificial generativa, sino porque justo llega la inteligencia artificial generativa y decimos, ahora ya tienen otra manera de engañarnos, ¿no? Ya tienen otra manera de hacer como que entregan tareas. Si nosotros no cambiamos la visión de que la relación con nuestros estudiantes no pasa por cacharlos en lo que están haciendo mal, sino en trabajar juntos por construir conocimiento, tenemos un gran problema. Creo que lo que hace la inteligencia artificial generativa es orillarnos, pero no va a generar el cambio por sí misma. Lo que tiene que pasar no es que nos adaptemos a tiempo, sino que a tiempo nos demos cuenta de que tenemos que revisar qué estamos formando y qué estamos haciendo en las aulas. Y seguimos con un modelo del siglo XIX en las aulas, y eso lo podría decir casi generalizado, ¿no? Eh, Seguimos pensando que nos toca transmitirle y entregarle información a los estudiantes y que eso es enseñar. Si no nos damos cuenta de que eso no es enseñar y que ya tenemos todo el siglo XX y lo que va del XXI, con muchas experiencias e investigaciones alrededor de que no se trata de eso, lo que va a pasar es que vamos a dejar de hablarnos o de comunicarnos con nuestros jóvenes y eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Dentro de las instituciones. Aprovecharlas se puede aprovechar. Hemos visto montones de ejemplos hermosos. Tenemos no solo esas, sino otras herramientas para trabajar, pero si las vamos a seguir usando como hemos hecho hasta ahora, vamos a tener problemas de comunicación con nuestros estudiantes y de resultados en la formación de nuestros estudiantes. Básicamente estoy hablando ahora del nivel medio superior y superior, pero, pero tenemos que hacer algo al respecto. Y tenemos también que repensar qué quiere decir enseñar. Y vuelvo a decir lo de que dije antes, y qué tipo de jóvenes queremos formar. Yo la verdad esperaría que jamás todos tuviéramos, Guillermo, un asistente 24/7 disponible para nosotros. Sí, de manera que cada vez estemos más eh, predispuestos a no soportar la frustración de que alguien nos haga esperar hasta el día siguiente para respondernos, que todo se resuelve en la interacción directa con una máquina y no con otras personas. Se pueden resolver algunas cuestiones, pero el aprendizaje no debería pensarse de esa manera. Y esta creo que es una deuda con el siglo XX en realidad, que nos ayudaría a manejar mucho mejor la inteligencia artificial generativa y la que venga, porque yo no sé dentro de 10 años qué va a haber, no tengo la menor idea, ¿no? Este, hay, nadie se imaginó que iba a aparecer esto, incluso muchos investigadores del área de la inteligencia artificial, no se esperaban a ChatGPT, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe qué vaya a pasar, pero mientras esperamos nuevos inventos y nuevos desarrollos, tenemos que hacer algo con el mundo que tenemos y tenemos que aprender a cuidarlo y tenemos que aprender a no correr detrás de ciertas tecnologías. Creo que en eh, la UNAM también tiene investigadores, tiene gente haciendo otras cosas, ¿no? Y no les hacemos mucho caso, o bueno, sí, pero no es tan famoso, digamos, porque pues, esto está en los medios y porque esto está acaparando la atención de todos, entre otras cosas porque nos hicieron creer que nos la regalaban. Soltaron ChatGPT y dijeron, ay, aquí está, ¿no? Pruébenlo, es gratis. Y ahí nos fuimos todos a probarlo, y me incluyo, yo también. Este, y no es gratis, y tenemos que cambiar nuestra... Es gratuita, no, Silvia, no es nada gratuita. No nos cuesta en dinero de nuestra bolsa. Nos cuesta en muchísimos recursos
energéticos, humanos, etcétera, del planeta. Entonces, sí, sí es, y es muy cara, lo dijo Guillermo, tener un centro de datos que soporte el funcionamiento del modelo del lenguaje de ChatGPT o de Gemini, pues solo lo pueden tener esas empresas, ¿no? Entonces, sí, sí es caro. Pero bueno, nada, quiero insistir en que no dejemos que la tecnología nos diga lo que tenemos que pensar ni lo que tenemos que hacer. Hay que ponernos del otro lado. Muy bien, muchas gracias por estas valiosas perspectivas, por estas opiniones tan importantes, hacerlas la mirada más profunda hacia la educación, conversaciones de este estilo para repensar qué es lo que estamos considerando como oportuno de la tecnología, ¿no? Existen algunos riesgos, ¿no? En este sentido, será importante mirar cómo es que se tendría que reconfigurar el mundo en este planteamiento último que hace la doctora Marina. Por tanto, pues para este bloque 3 exploraremos cómo se podrían construir futuros educativos más humanos, más justos y sostenibles con esta inteligencia artificial generativa. Para eso, en este momento, solicitamos también la opinión de la audiencia. Su opinión también es muy valiosa para nosotros, por lo que les invitamos a que respondan a través del chat. ¿Qué palabra define el futuro que desean construir con la IA en la educación? ¿Cómo lo podrían describir de manera concisa y puntual? Para continuar con la conversación con nuestros expertos invitados, por supuesto, seguimos con la doctora Marina. ¿Cuáles son los elementos esenciales para construir un horizonte educativo con la IA Gen que sea verdaderamente benéfico para la humanidad y promueva una educación más justa y sostenible? Adelante, estimada Marina. Bueno, yo no sé si con la IA Gen, yo creo que primero hay que pensar cómo podemos tener un futuro sostenible, porque si no, pues no vamos a tener futuro, es así de fácil. Y no quiero ser parecer alarmista ni apocalíptica, pero no lo digo yo, o sea, lo dice mucha gente, lo dice incluso la UNESCO, ¿no? Eh, Queremos tener futuro, entonces pensemos, ¿no? Modelos sostenibles y justos, ujú, para la vida de todas las personas que habitamos este planeta. Y si en ese futuro sostenible y justo la inteligencia artificial generativa en particular puede aportar algo, pues adelante. Ujú. Pero necesitamos explorar nuevas formas de producción y almacenamiento de energía, porque consumimos mucha energía los seres humanos y cada vez consumimos más, no menos. Y cada vez, sí, además usamos desarrollos de inteligencia artificial y desarrollo de inteligencia artificial generativa, consumimos más energía. Entonces tenemos que preocuparnos por ver cómo se produce una energía, ujú, y cómo se almacena, porque uno de los problemas por ejemplo, de la electricidad es que no es fácil, no se puede guardar, ¿no? ¿Qué otro tipo de energías podemos utilizar? Eh, Justo y sostenible, y una educación más justa y sostenible depende también un, de pensar la educación para todos. Ujú. Y es difícil y no es una realidad. Ujú. Una educación real, una educación, no me gusta la palabra calidad, pero sí una educación que involucre a todos. Tendríamos que tener muchas soluciones para las brechas de pobreza, de discriminación, de todas las que ya conocemos. Pero bueno, una educación más justa y sostenible que integre este tipo de tecnologías evidentemente sí son parte de este mundo y ya no van a dejar de serlo, eh, requeriría, y ahí me van a matar, pero ni modo, no pensar en reemplazar a los docentes, sino al contrario, tener más y mejores docentes. Yo creo que hemos pasado muchísimos años intentando resolver el problema, entre comillas, varios de los problemas que, bueno, que en general son nuestros estudiantes no aprenden como nos gustaría, no salen preparados como nos gustaría, etcétera. Y le hemos esquivado al punto central, que es
para que eso suceda se necesitan docentes muy bien preparados. Y en lugar de eso hemos invertido en plataformas, contenidos, materiales, o sea, le hemos esquivado el punto por otros medios. Y creo que esa no es la solución, que tenemos que mejorar la forma en que interactuamos para que los estudiantes aprendan. Y si podemos tener apoyos, qué bueno. Pero no pensar que estas tecnologías van a reemplazar lo que nosotros tenemos que hacer. Y si nosotros como docentes no sabemos tener buenas retroalimentaciones con nuestros estudiantes, la solución no es tener el chatbot o el asistente virtual o el tutor virtual que sí aprende a tener buenas interacciones. Ujú. Eh, porque esas son las que tenemos que aprender los seres humanos. Si podemos usar la inteligencia artificial generativa para que nosotros como docentes aprendamos a tener mejores interacciones y hagamos mejor nuestro trabajo, puede ser. Pero reemplazar eso que no sabemos hacer con asistentes virtuales para que ellos sí lo hagan, me parece que no conduciría de ninguna manera a una educación más justa y menos sostenible, porque si, no sé, nada más por hacer números, si los 360.000 estudiantes de la UNAM tuvieran su tutor virtual 24/7, multipliquen la energía que se necesita y el dinero que eso costaría, y entonces no sería ni sostenible ni justa. Ya. Varios elementos sobre la mesa que nos ponen a pensar, a repensar la educación, como ya nos habían planteado hace un momento, que por supuesto van más allá de la tecnología e implican la interacción entre los actores educativos. Muchas gracias, doctora Marina. La otra interrogante que surge es, ¿qué desafíos y oportunidades enfrentarán las universidades ante un futuro laboral profundamente mediado por la IA Gen y cómo deberían reconfigurar sus modelos educativos para responder a ellos? Estimado doctor Guillermo, ¿quisieras compartir tu opinión al respecto? Claro. Bueno, déjenme decir que coincido profundamente con todo lo que se ha dicho aquí. Me gustaría dar un poco de contexto sobre esta idea del tutor que yo planteé. Yo también coincido totalmente y creo que, y de hecho está escrito por la UNESCO, que es el profesor, la profesora, el centro de la educación, ¿no? Y entonces yo sí veo a la IA generativa como este asistente que le haces una pregunta y te dicen qué parte del material de un video está, porque yo suelo dar clases de 2 horas dando clic acá, usando herramientas, y entonces tienes ese asistente que te dice dónde está lo que le estás preguntando, pero sin pensar, y ahí coincido totalmente, en reemplazar a la persona que da la docencia por un ente virtual, ¿no? Sino para que conteste esas cosas que a veces uno no tiene la disponibilidad o no está ahí para darlo, ¿no? Y justo de lo que tenemos que convencer también, por ejemplo, en este mundo laboral que pareciera que espera también que tengamos estas personas egresadas con un uso intensivo de la inteligencia artificial, es que lo que tiene que estar atrás son los conocimientos básicos, ¿no? Si uno sabe cómo funcionan las cosas, si tienes un asistente virtual que te ayuda a hacer esas cosas de manera más rápida, entonces pues lo sabes usar porque sabes orquestar y pedirle las cosas, ¿no? Entonces, pero ahí hay un problema, porque yo lo que veo desde esta sociedad capitalista es que se ha pensado a la inteligencia artificial para volvernos más productivos y que hagamos más y que trabajemos más, cuando lo que deberíamos buscar es que estas herramientas nos permitan hacer los trabajos repetitivos por nosotros para que nosotros podamos sentarnos a pensar más en los problemas como los que se han estado mencionando, ¿no? Entonces, sí, no quiero dar un mensaje incorrecto, tal vez me ha faltado un poco en eso, de la inteligencia artificial. Tenemos que buscarla para descargarnos el uso de ella, para descargarnos de estas tareas repetitivas, tediosas, inclusive con posibilidades de equivocarnos, para que se automaticen mediante estos modelos de lenguaje que pueden interaccionar con herramientas y volverse estos seres de inteligencia agéntica, ¿no? Pero sí, tenemos que seguir con que es la docente el centro del aprendizaje y que estas herramientas nos ayudan a contestar dudas, a decirte dónde está el material. Y yo ahí sí me preocupa las alucinaciones, porque a veces los resultados parecen que están bien, pero no están bien.
Entonces, por eso yo me he descubierto que tienes que usar la inteligencia artificial y eso es lo que tenemos que enseñar. Ese es uno de los grandes retos. Yo, desde mi perspectiva, cuando eres un experto que puedes darte cuenta que está bien o que puedes supervisar ese resultado. Y ese resultado, en mi caso, cuando es un programa o un análisis de datos, tú puedes verificar, pero tiene que haber un razonamiento atrás. Entonces, este gran reto que ya lo mencionó Marina y creo que se ha estado hablando es cómo seguimos generando personas con pensamiento crítico sin perder de vista los objetivos y que la IA esperamos que nos dé tiempo para dedicarle ese tiempo a las cosas importantes, desde descansar hasta sentarnos y pensar y tomar el cafecito porque ya nos está ordenando el montón de archivos y haciéndome una base de datos para que yo después las pueda consultar, que eso ya es posible, ¿no? La IA agéntica es capaz de hacer eso. Y yo después llego y reviso que todo está bien y funciona bien y yo me pude ir a una reunión, se lo pude dar a mi estudiante, pude dedicárselo a actividades más recreativas, ¿no? Entonces creo que el reto está en no perder el foco de lo que es importante para la universidad, ¿no? Que la IA sigue siendo una herramienta para lograr cosas, pero que no nos reemplaza en muchas cosas. Muchas gracias, ¿no? No perder el foco, que es lo importante para la educación, para la universidad. Muchas gracias, doctor Guillermo. ¿Qué opinas al respecto de estos desafíos y oportunidades, doctora Jackie? A mí me da la impresión de que asumimos demasiadas cosas y que nos hacen falta más certezas. Por ejemplo, estoy trabajando con una investigación sobre interfaces de MOOC y yo quería saber cómo las personas que han obtenido una gran cantidad de certificados de Coursera, que es la plataforma con la que hemos trabajado muchos años, personas que han obtenido ya muchísimos certificados, cómo interactúan con la interfaz, cuál es como la metodología que están usando cuando trabajan y se acercan a un MOOC. Y algo que me sorprendió mucho, por supuesto, nosotros asumimos que integrar un chat en Coursera pues es una muy buena idea, que Coursera lo asumió, ¿verdad? Porque lo hizo. Y entonces ahora tenemos un chat junto que nos propone cosas como quieres ejemplos de la vida real de este video, quieres un resumen, quieres más ejemplos relacionados a tu localidad, en fin, hay una serie de apoyos con IA. Para mi sorpresa, en las entrevistas, por supuesto, esto suena como un gran apoyo. Para mi sorpresa, quienes han obtenido estos certificados, que fíjense el escenario, están haciendo estos MOOC porque sienten que quieren aprender más, porque lo toman porque creen que son habilidades que van a servirles para el mundo del trabajo, para seguir formando su perfil, para llenar eso, habilidades que en este momento no tienen o que la carrera no proporcionó o que son complementarios, pero no es curricular, no están obligados, es completamente autogestivo, pero les encanta obtener estos certificados. Bueno, esas personas, las que entrevisté todas, rechazan activamente el uso de este apoyo de IA. Y lo que me dijeron fue, no quiero usarla porque quiero aprender. Entonces, estamos frente a lo que podemos asumir como docentes, como cuando creemos que es correcto integrar algo para mejorar el aprendizaje, pero tal vez la decisión de alguien que se esfuerza para de manera autogestiva estudiar y aprender algo con una gran conciencia de ello, decide con mucha conciencia no hacerlo porque quiere aprender. Palabras más, palabras menos fueron las respuestas y de un decidido no uso de estas herramientas en particular. Eso por un lado, y por otro, uno cree que el video es una parte pues, central de los MOOC. Y resulta que no, que en estas entrevistas nos dicen que lo primero que hacen es revisar el texto. Esto solo para ilustrar que asumimos demasiadas cosas y que tal vez sería necesario en esta intención de cambiar estos imaginarios sociotécnicos que nos han sido impuestos, es decir, nos hacen pensar en un aula que requiere estas cosas que tenemos que integrar, poner, abrazar y todos estos términos. ¿Cómo reimaginarlos? Eso es lo que no nos han dicho, ¿verdad? ¿Cómo reimaginamos o cómo hacemos y además pasar de la imaginación a un imaginario construido? Para mí, una de las revistas que está proponiendo realmente innovaciones en este sentido es la revista Post-Digital Science and Education. Les dejo por aquí
un artículo que me gusta mucho y que muestra cómo podríamos hacer talleres para reimaginar, para hacer ejercicios de rediseño. A mí me parece que deberíamos integrar a los estudiantes en estos ejercicios de rediseño, por ejemplo, hacer estos talleres de futuro con metodologías de investigación postdigital y ponernos a construir esos escenarios alternativos. Y obviamente en esos talleres, pues que no se use la IA, es decir, son espacios alternativos, espacios de pensamiento, de interacción, de conversación, de mirarnos a los ojos justamente. Y a mí me está costando mucho trabajo encontrar esos espacios cada vez. Destinar yo espacios sin tecnología para ese pensamiento y encontrar espacios para hacerlo con mis pares, para hacerlo con mis alumnos. Comentaba que cada vez siento más la presencia de estas grandes computadoras PC en mis aulas, porque siento que me están impidiendo en efecto la vista con los estudiantes. Entonces, ¿cómo reimaginar el aula postdigital? ¿Cómo deberían ser esas aulas? Extrayéndonos de esos imaginarios sociotécnicos. Y no es nada fácil, porque los tenemos como si fueran, claro, la norma. Salirnos de eso nos va a costar mucho trabajo, o imaginar cuestiones, algunas alternativas, cuesta trabajo, creo que cuesta sentarse a hacerlo. Me gustaría a mí proponer este tipo de talleres para comenzar a ver qué podemos lograr. Estas metodologías que se proponen en un artículo como este me parece que pueden ser interesantes, y les dejo algunas otras referencias de esta misma revista que me parece que tocan ese punto, lo difícil que nos está haciendo recuperar esos momentos, dice Leslie Gurley, de copresencia y de profundidad entre seres humanos. Y vemos cómo integramos las herramientas efectivamente en esos talleres, pero cómo reimaginamos esa aula que se nos quedó, la presencial se nos quedó pues, medio estática con esas bancas que ven hacia un profesor. Eso lo pasamos a las aulas en línea, y ahí tenemos todo un mundo de trabajo que hacer para reimaginar las interfaces de la educación en línea que son aburridas, que están tratando de reflejar el aula tradicional, ¿no? Pero que creo que no lo hemos logrado, asumiendo la responsabilidad de eso también, que no lo hemos logrado de la mejor manera. Entonces me imagino mucho trabajo, muchos talleres de reinvención, y no quiero usar reinvención y rediseñar, ¿verdad? Porque son palabras justo de estos imaginarios que nos están dadas, pero a mí me gustaría sentarme a co-crear con otros docentes seres humanos, tal vez comenzar sin tecnología y después ir viendo cómo se integra, pero encontrar esos espacios de copresencia y de profunda humanidad e intercambio con esos aromas de los humanos que tenemos, ¿verdad? Entonces, eso me encantaría. Muchas gracias, doctora Jackie. Nos invitas a reimaginar el aula, a co-crear con docentes y bueno, este espacio, ¿no? En los talleres. Muchas gracias también por lo que nos compartes vía el chat. Y definitivamente, ¿no? Vivimos y tenemos un futuro muy retador. Para concluir, doctor Ernesto, si pensamos en el año 2040, ¿cómo imaginaría una comunidad educativa en la que la inteligencia humana y la inteligencia artificial coexistan en equilibrio? Adelante, doctor. Gracias. Bueno, ya se ha dicho, a mí me parece muy interesante a veces cómo nuestra respuesta de coyuntura a lo que se está desarrollando, y ya van varias charlas en las que participo alrededor de la inteligencia artificial, es volver hacia lo humano y hacia los humanos. Y en términos generales, me parece que este es un efecto sano de la inteligencia artificial, es decir, confrontados con otra cosa que es capaz de tener lenguaje, nos lleva a reflexionar mucho sobre aquellas capacidades, cosas que son propiamente humanas. Sin embargo, me parece que si pensamos hacia el año 2040, lo que muy probablemente estará sucediendo es que tendremos muchos más agentes en el aula. En realidad, hoy tenemos un agente omnipresente en el aula que es, por supuesto, objeto de una discusión amplísima, que es el teléfono celular. Es decir, está ahí y en algunos casos la idea ha sido abrazar su presencia, en otros casos la idea ha sido prohibir, digamos, empieza a haber una tendencia a que esto no esté en el aula, pero estos teléfonos tienen inteligencia artificial y funcionan
dentro o fuera del aula, como agentes para aprender, para simular, en fin, para lo que ustedes quieran. A mí me parece que muchos, digamos, que el desarrollo del aula del futuro va a incluir muchos más agentes. No sin antes, por supuesto, una reflexión profunda y una evidente tensión entre aquello que es propiamente humano y aquello que no lo es, pero que necesitamos. Y a mí me parece que la integración con la tecnología en el futuro va a ser muchísimo mayor que la que tenemos hoy. Es decir, yo no veo un escenario en donde podamos desescalar la tecnología, por lo menos no en los próximos 20 años. Al contrario, la tecnología tiene una lógica de desarrollo justo inversa y entonces se va a multiplicar y se va a generar y se nos va, es decir, si algunas de las promesas que se han hecho se van a convertir en otros aparatos que no conocemos, en otros recursos que van a estar ahí, en otras formas de interactuar. Entonces, a mí me parece que lo que ocurrirá dentro de veintitantos años es que generaremos una comunidad de conocimiento que incluirá humanos y no humanos. Y yo sí creo que deberíamos de comenzar a pensar en comunidad, porque esas comunidades ya existen en la investigación. Es decir, al investigar, los humanos usamos herramientas de todo tipo, humanas y no humanas, para investigar. Y lo hacemos también, por supuesto, en las aulas, aunque de una manera mucho menos intensiva, si ustedes quieren. Yo creo que eso se va a ir multiplicando y que lo que tendríamos que pensar es qué tipo de colectividad queremos, qué tipo de integración con las herramientas digitales queremos, porque eso es lo que marcará, me parece, al final, cómo será el aula dentro de unos 20 años. Muy bien, muchas gracias, doctor Ernesto, ¿no? Hemos visto cómo la ciencia ficción se va haciendo realidad poco a poco, ¿no? Y con esto nos quedamos con muchas interrogantes en relación a nuestra forma de interactuar, de coexistir con esta tecnología. Y pues bueno, hemos llegado a la sección de dudas, comentarios de la audiencia. Hemos recibido muchas felicitaciones, mensajes positivos, mensajes alentadores. Y me gustaría que pudiéramos responder algunas preguntas, por supuesto que son demasiadas. Si están de acuerdo, hay una pregunta acá al inicio que suena bastante interesante en tanto que toca el primer tema, ¿no? Del presente. ¿No será que la interacción, diálogo con las IA es en muchos casos un diálogo con nuestros propios contextos epistémicos, axiológicos, culturales y con nuestros cuestionamientos? Plantea la doctora María del Carmen Cadena. ¿Alguien de nuestros expertos invitados que quisiera responder? Sí, de hecho, Ethan Mollick en un libro que publicó muy interesante, la última página habla de estas inteligencias como espejos, obviamente, ¿no? Es algo que se ha venido manejando y efectivamente lo es, pero también ver la conversación más allá, no solo la que estamos teniendo, sino la que nos proponen a través de la herramienta. Entonces, sí creo que en principio son como espejos, yo diría. No sé si alguno de los colegas quiera comentar alguno. No, yo coincido, Jackie, son espejos, podrían tener otras eh, aristas, pero corremos el riesgo de estar mirándonos permanentemente en un espejo, encontrando lo que queremos encontrar. Ujú. Y de eso ya hay muchos ejemplos, ¿no? Que ya han ocurrido. Entonces, creo que justo lo importante es no perder el diálogo con otras personas, ¿no? Porque eh, lo que sucede con las personas es que, claro, siempre buscamos gente que parecida a nosotros porque nos llevamos bien, porque tenemos afinidad, pero no son espejos exactos, ¿no? Y nos pueden marcar ciertas imperfecciones, aunque no nos gusten, y nos pueden abrir otras formas de pensar. Si no mantenemos el diálogo con los demás, pues sí, solos frente a una máquina corremos el riesgo de perdernos en un espejo que nos dice, como en el cuento de Blancanieves era, ¿no? ¿Quién es la más bonita?
o de enamorarnos de nuestro asistente como en Her. Yo sí creo que por eso decía, bueno, también los otros nos hacen enojar, nos hacen sentir frustrados y eso nos enseña a ser tolerantes o no, o nos enseña a ser violentos. Tenemos como que negociar cosas con las otras personas, con las máquinas, ¿no? Esto que decía Ernesto de que no tienen, ¿cómo decías, Ernesto? Ay, epistémica, y se Mm. me fue la primera palabra. Agencia epistémica. ¿Eh? Autoridad epistémica. Autoridad epistémica. No la tienen y entonces, pues realmente no nos van a decir que no, ¿no? Y bueno, conviviremos con esas interacciones, pero no perdamos piso y mantengamos las interacciones con los seres humanos que somos bastante molestos, ¿no? Y nos decimos cosas que no nos gustan. Em, entonces, bueno, a la pregunta de la doctora, sí, sí creo que hay que tener mucha vigilancia sobre nosotros mismos y nuestra relación. Pero pasa lo mismo con las redes sociales, o sea, me parece que eso va mucho más allá de la inteligencia artificial. En las redes sociales solemos hacer eso, mirarnos en el espejo que queremos, construir la realidad que queremos ver y nada más, y creer que el mundo es ese que se publica en la red social. Y esto ya tiene un ratito sucediéndonos. Y Gracias. siguiendo, sí, Guillermo. siguiendo la metáfora del espejo, desde el punto de vista técnico, tener muy en cuenta que este espejo puede no estar reflejando a todas las personas, ¿no? Porque estos modelos de inteligencia artificial toman textos y entonces están representando a una gran mayoría y puede haber mayorías que no estén representadas ahí, pensamientos que no estén representados ahí. Y entonces también, pues va a haber gente que no se vea reflejada ahí, ¿no? Y hay que tener cuidado y por eso también es importante seguir haciendo investigación y crear nuestras propias herramientas con nuestras propias bases de datos, porque si no van a tener estos sesgos y no solo los sesgos que tiene la humanidad, sino los sesgos del conjunto del conocimiento con el cual fueron entrenados estos modelos, ¿no? Ujú, Entonces totalmente. sí, hay puntos de vista técnicos y filosóficos que se tienen que ver desde todos los puntos de vista, ¿no? Por Sí, supuesto. totalmente de acuerdo. Perdón, no, es que ese es un punto creo que Ujú. no tocamos y que eh, parecen tener la verdad, ¿no? Y el conocimiento, así como si fuera realmente el conocimiento, el conjunto del conocimiento humano, y no es cierto, ¿no? Tienen una parte muy particular, realmente, y en muchos sentidos una parte hegemónica representada que deja fuera un montón de cosas, ¿no? Entonces, con más razón no perdamos la posibilidad de hablar entre nosotros. Exactamente. Y bueno, ya para culminar esta conversación entre nosotros, doctor Ernesto, usted señala que la IA no es una herramienta, entonces, ¿cómo podemos entenderla? Nos pregunta Juan Carlos del Razo. ¿Nos ayuda con su micrófono, por favor? Es complicado. Pero digamos que la idea de que es una herramienta parte de un modelo que yo diría que es como el modelo humanista, que piensa que los seres humanos gobernamos el uso de herramientas. Alguien ponía entre las preguntas que pusieron en los chats el ejemplo del lenguaje, decía, bueno, el lenguaje es una herramienta para comunicarnos, etcétera. Pero el problema del lenguaje es que no es una herramienta, porque el lenguaje nos constituye. Es decir, nosotros pensamos con las palabras que tenemos. Por eso luego inventamos palabras para describir cosas que no sabemos cómo llamarlas. Y los límites de nuestro pensamiento están marcados también por el lenguaje que usamos. Nuestro autoconocimiento está marcado por la lengua que utilizamos. Y entonces el lenguaje no es una herramienta. Ahora, una herramienta que genera lenguaje, porque eso es lo que hace la inteligencia artificial generativa, genera lenguaje, es muy difícil pensar que es una herramienta.
Es cierto que yo la puedo usar como herramienta, es decir, yo puedo pensar que la estoy usando como herramienta y que yo le puedo decir, oye, por favor, ¿cómo se traduce esto al checo o cómo se traduce esto al español, etcétera? Y se acabó. Está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a establecer otro tipo de relación con con esta inteligencia artificial? Y cuando digo otro tipo de relación, pueden ser de cualquier tipo. Cuando le pregunto por mi salud, cuando le pregunto e intercambio cosas sobre mi estado emocional, cuando, dependiendo de mi historial, yo le empiezo a pedir resúmenes de libros o le planteo una hipótesis para que me responda. Y ya lo decía, me parece que Marina, la inteligencia artificial nos va a responder lo que nosotros querramos. Es como el genio de la botella. Pero hay una trampa ahí, porque está usando el lenguaje y está usando formas de representación y está creando sentido. La parte que a mí me parece sumamente interesante es esa, nos está aportando textos que si los leemos parece que hacen sentido. Ujú. Alguien dirá, sí, pero no pueden tener sentido porque no están basados en una conciencia, de una experiencia material, etcétera. Y entonces solo tienen sentido para nosotros, pero está construyendo sentido a partir de bases estadísticas. ¿Y qué pasa con eso? Es decir, ¿qué tipo de relación estamos estableciendo ahí? Ya no es la de una herramienta, ya es una cosa que genera lengua, que nos proporciona frases, que nos da ideas, que nos genera formas de percepción del mundo que no provienen de una entidad orgánica, provienen de una entidad no humana, inorgánica. Entonces, a mí me parece, digamos, que ese para mí es como el centro del problema. Si avanzamos, como lo ha hecho la filosofía de manera reciente, digamos, hay dos grandes posiciones. Una es la del transhumanismo, que es la que en realidad está detrás de todos los desarrollos de la inteligencia artificial, es lo que sostiene Peter Thiel y otros de los gurús de Silicon Valley, que, digamos, a mí no voy a entrar en ella, me parece que es muy desechable y, en fin, ¿no? Pero hay otras formas más interesantes de pensar al hombre en este momento, como son las posiciones transhumanistas o las posiciones, de las ideas, digamos, de las ecologías humanas, que lo que hacen fundamentalmente es decirnos, bueno, es que el humano se constituye en interacción con los seres vivos y con los seres no humanos. Y en este caso, con estos seres no humanos tan particulares que son las computadoras y particularmente la inteligencia artificial. Y entonces ya no es una herramienta, es una forma de coevolución, de desarrollo humano, en fin, es difícil decirlo. Ujú. Muchas gracias, doctor Ernesto. Pues agradecemos profundamente a la doctora Marina, al doctor Guillermo, a la doctora Jackie y al doctor Ernesto por sus intervenciones que nos han orientado a explorar los futuros posibles de la IA generativa que redefinirán nuestra práctica docente, seguirán redefiniendo, por supuesto, la experiencia estudiantil y la vida académica en su conjunto. Vayamos al cierre de esta tercera jornada de IA Gen. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Verónica Luna de la Luz por moderar este último panel, así como a todos los expertos que participaron en él.